Pues ya estamos aquí. Te comentaba yo que eran unos minutos. Estábamos preparando y dando los últimos retoques a las preguntas que teníamos para el alcalde. Un día más estamos aquí en Radio Marmolejo, también grabándose en el canal local de televisión para luego transmitirlo en diferido. El programa El Alcalde Responde, después de un mes de descanso que dimos con esto de las fiestas y tal, tenemos aquí al alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Ha pasado rápidamente el tiempo, por lo menos a mí sí me ha pasado rápido. Sí, bueno, un mes lleno de actividades, lleno de fiestas y de eventos, la verdad es que sí, que ha pasado rápido. Pero bueno, el tiempo pasa, pero las preguntas siguen. Es lo bueno que cada vez que hacemos el programa, que normalmente lo venimos realizando una vez al mes, bueno, pues tenemos buena audiencia y las preguntas siguen. Y si usted está preparado, pues cuando quiera. Cuando comenzamos. Pues vamos a comenzar un nuevo programa del Alcalde Responde, hoy 25 de enero. Y la primera pregunta que tenemos, que han hecho a través de la polémica que tenemos muchas veces que dicen por teléfono, por WhatsApp, son ellos los encargados de dejar las preguntas y nosotros de responderlas. Además que se responden a todas las preguntas, no quitamos ninguna. Que sepan los oyentes que todas las que nos hacen son las que nosotros preguntamos. Y bueno, pues han utilizado el teléfono de la radio y han utilizado el WhatsApp del ayuntamiento y las preguntas son las siguientes. Una de ellas, he visto que están tirando, demoliendo lo que es la estación de autobuses. ¿Qué piensan hacer ahí, alcalde? Bueno, en la estación de autobuses ya hemos informado en redes sociales, si no me equivoco, que lo que se va a hacer son solares para viviendas, solares urbanos. Yo creo que salen 6, 7 u 8 solares. Está el arquitecto haciendo un reparto del terreno, una reparcelación, y luego habrá que hacer la modificación tanto en el registro como en el catastro y se pondrán a disposición de quien quiera comprarlo a unos precios, como siempre, el ayuntamiento por debajo del mercado, entre comillas, para todo aquel que quiera, bueno, pues comprar para construir una vivienda. Creo que salen 7, 8 solares, si no me equivoco. Es verdad que era una estación de autobuses que en su día tenía sentido, era una estación de autobuses que en su día estaba abocada a ser algo funcional y necesario, pero bueno, después de que la variante aquella famosa, que estuvo en proyecto y que estuvo casi en licitación, se abortara de alguna manera, pues ya es verdad que aquello suponía pues más que nada un problema para los vecinos y una infraestructura que era urbano, era un equipamiento urbano y que en un momento determinado, con la modificación correspondiente, se podía poner al servicio de quien quisiera comprar solares, porque quizá ese barrio, sobre todo esa calle, le faltaba eso, le faltaba completar esa manzana con los solares, las viviendas que pueden salir allí. Era un edificio poco funcional, porque o era estación de autobuses o se podía dedicar a poco más. De hecho, hemos estado hablando con alguna asociación, con la idea de cederlo, de concederlo, pero en realidad aquello era un espacio abierto, todo acristalado, con un mantenimiento complicado, constantemente con unas reparaciones, por fin, pues vandalismo, etcétera, etcétera, y no tenía un uso sin una inversión muy fuerte para otra cosa que no fuera o estación de autobuses o lo que al final hemos decidido. Además, el propio técnico del ayuntamiento aconsejaba que se demoliera porque tenía ya determinados daños estructurales que bien podían ser reparados, pero que también suponían un elevado coste. En definitiva, una de las decisiones que todos los días tomamos fue aquella, ver qué hacíamos con la antigua estación de autobuses, en desuso, bastante deteriorada, a pesar de que en alguna ocasión se le ha hecho alguna reparación, pero que algo había que hacer con ella. Y lo más sensato, entendimos nosotros, que era demolerla y poner a disposición de quien quisiera, pues esos 7 u 8 solares urbanos para construir viviendas. Además, en el entorno de ese barrio, ya explicamos en su día, no sé si fue en la radio o a los vecinos, que también tuvimos una reunión con ellos, que una vez que se demoliera la estación de autobuses, se iba a comenzar la obra del colector de la calle Isaac Peral, una reunión de vertidos que se va a hacer justo en el encuentro con calle Alcalde Jerónimo Cano, de manera que se mejorara el saneamiento de ese barrio, sobre todo de las últimas casas, y que también aliviara un poco el saneamiento del resto del municipio, porque gran parte del saneamiento acaba allí. Se asfaltará esa calle, evidentemente, se harán los solares y luego también asfaltaremos otro trozo que queda del barrio, de manera que ese barrio pues se quede con todos los servicios mínimos cubiertos, porque es verdad que hasta ahora las calles últimas estaban sin asfaltar, la estación de autobuses aquello suponía un problema, etcétera, etcétera, y sobre todo el tema del saneamiento, que era un problema importante para el que afortunadamente hemos encontrado financiación.
unos 120.000 euros de la Junta de Andalucía, que luego, pues bueno, en caso de que hubiera que hacer algún tipo de mejora o ampliación, el Ayuntamiento estaría en disposición de poner más dinero, pero yo creo que con el proyecto que hemos encargado a un ingeniero especialista en ese tema, será más que suficiente para evitar los problemas de saneamiento que tiene ese barrio. Intentamos dejar el barrio en condiciones y de la manera más digna posible, y evidentemente si la estación, repito, tuviera su función, que para el día, o sea, que la función que el día en el que se construyó tenía, si sirviera para eso, evidentemente no la hubiéramos demolido. Pero como ya no tiene sentido, porque ya no va a haber una variante que pase por allí, en fin, y también las costumbres han cambiado, pues se ha decidido hacer solares que incentivan la economía y aparte pone a disposición suelo urbano en Marmolejo. Muy bien. Se acerca la Semana Santa y, bueno, los vecinos también se preocupan. Si se hace la obra del centro, ¿va a afectar el recorrido de las procesiones de Semana Santa? Si se empezara o comenzara la obra. Bueno, las obras del centro entiendo que se refieren a la Plaza de la Constitución, a la obra de lo que es esa obra todavía. Eso digamos que es el último paso que se dará en el tema este de la peatonalización o mejora del entorno del centro urbano de Marmolejo. Lo que sí es verdad que ahora ya están en licitación y por lo tanto en cuestión de semana o un poco más se podrá ver quién se ha quedado con la obra y comenzar. Ha sido Antonio Alcalá y San Antonio. Mira que tendríamos Hospital, que ya está terminada, Antonio Alcalá y San Antonio. Tendríamos la U, esa completa. Y el siguiente paso sería comenzar en la esquina de Los Solises, con la esquina de la Panadería, con la esquina de la Óptica, con la esquina de la Plaza del Amparo, hacia el Ayuntamiento, con un proyecto que ya tenemos definido, que va más o menos en consonancia con lo que se está haciendo en el resto de las calles. Por lo tanto, la obra de la Plaza de la Constitución en un principio no se va a hacer. De momento está proyectada hasta el punto en el que están calculando la desviación de precios que ha podido haber con todo el cambio que hay ahora en el tema de los materiales. Tenemos claro cuál es el objetivo, tenemos parte de la financiación, estamos negociando el resto, pero no obstante entendemos que eso será lo último que tendríamos que hacer, porque si no es que terminaríamos de colapsar el centro del pueblo, que ahora con la obra, la verdad, que afortunadamente ya se están terminando y ya se está volviendo a la normalidad. Pero es cierto que este verano el centro del pueblo era un caos y un laberinto, caos en el buen sentido, porque la obra no hay más remedio que hacerla, porque había varias calles que estaban en construcción. Se ha terminado San Julián, ahora está ya terminada prácticamente calle Iglesia, Hortilara y Hospital. Y ahora, como digo, sí se van a hacer Antonio Alcalá y San Antonio. Efectivamente, esas dos calles queríamos ampliar el plazo de ejecución para intentar comenzar después de Semana Santa, incluso después de que pasaran las elecciones, pero el marco son fondos europeos y el marco termina este año 2023 en julio y tendríamos que tener julio-agosto las obras terminadas. Evidentemente, aprobar el proyecto que ya está hecho, sacar la licitación que estamos en ello y ejecutar la obra sería muy arriesgado, prácticamente imposible llegar con garantía a esa fecha. La verdad es que son en torno a 100.000 euros cada obra y no nos podíamos arriesgar a perder ese dinero. No obstante, lo que hemos planteado, como esas dos calles afectan, sobre todo calle San Antonio, drásticamente al itinerario de las procesiones, hemos hablado con el cura, hemos hablado con las hermandades, con las cofradías. De hecho, vamos a tener una reunión con ellos para coordinar más cosas, para coordinar necesidades, para coordinar itinerarios, seguridad, el tema de la acera, en fin. Y ahí hablaremos un poco de esos recorridos alternativos, que yo entiendo que, como me decía el otro día Miguel Ángel, el cura, en la ofrenda de la Virgen de la Paz, que al contrario no hay ningún problema, porque eso lo que hace es embellecer las calles de Marmolejo y el recorrido de las procesiones. Eso sí, hay que adaptarse, sobre todo el tema del recorrido mientras se están haciendo, y luego pues el tema de la acera, el tema del serrín, que también hablábamos del corpus, pues hay que tenerlo en cuenta de cara al mantenimiento razonable de las calles. También es verdad que hemos puesto en marcha, está Rafa trabajando en eso, el concejal de Obra y Servicios, en un sistema o en un equipo específico de limpieza de la acera para, una vez que pasen los días de Semana Santa, limpiarlo automáticamente, no solamente por las calles nuevas, sino por todas las calles donde haya cera, para evitar accidentes, evitar deterioro. Pero bueno, todo eso lo comentaremos en esa reunión que te digo que vamos a tener con ellos, y efectivamente pues tendremos que adaptarnos, sobre todo por la cuestión de los plazos. Bueno, pues hemos hablado de Semana Santa, pero también hemos tenido la cabalgata de Reyes como todos los años. Con respecto a ello, hay
un marmolejeño o marmolejeña que nos ha preguntado ¿por qué ha habido este año menos caramelo? El presupuesto no... No es un marmolejeño y una marmolejeña quien ha preguntado. Han preguntado muchísimos marmolejeños. ¿verdad? Vamos a ver. El otro día lo decía un poco en la comida de agradecimiento que tenemos con los tractoristas y con la gente que colabora en la cabalgata. Allí un poco broma daba la explicación, pero en cierto modo es así. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es valorar que este año la cabalgata ha sido una cabalgata histórica en cuanto a los adornos, la construcción de las carretas, la puesta en escena, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que valorar. Lo bien que ha salido este año la cabalgata, no había ningún problema a nivel de seguridad, había una participación completa en todas las carrozas, en todas las carretas. Se han mejorado ostensiblemente tanto la iluminación como la propia elaboración de las carretas, se han mejorado incluso los trajes, se han comprado trajes nuevos los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y se ha completado muchas actividades en torno a la cabalgata. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que primero sentirnos orgullosos y valorar positivamente la cabalgata. Por otro lado, efectivamente, está el problema de los caramelos, y eso ha sido una cosa que es innegable y ha sido palpable. ¿Ha habido menos presupuesto este año para caramelos? No, al contrario, ha habido más presupuesto para caramelos. ¿Cuál ha sido el problema? Varios, no es una única causa. Yo creo que, pero al final nos dimos cuenta que fundamentalmente una de ellas había sido la que había puesto de manifiesto, era determinante a la hora de que tuviéramos la sensación esa de escasez de caramelo. Pues esto parece que es un absurdo, pero bueno, a mí yo me preocupo hasta de, no sé, de la deuda que tiene el ayuntamiento, de que el polígono tenga luz y de que Luis Piña empiece en febrero, que va a empezar en marzo a construir 20.000 metros de los 30 que compró, hasta de los caramelos del ayuntamiento que se tiran en la cabalgata. Porque cada concejal es responsable de su área, concejal o concejala, pero evidentemente son cuestiones que vemos entre todos. Esta noche, sin ir más lejos, tenemos la reunión de coordinación donde se habla de todo, y en su día hablamos de esto. Antes y después de la cabalgata, donde se hizo un análisis de todo aquello que es mejorable. Y efectivamente los caramelos es mejorable. Pero efectivamente también tiene una serie de atenuantes, digamos, de cara a poder darle una explicación. Primero, el dinero no fue el mismo, sino que fue más el presupuesto en caramelos, porque eran más caros este año que el año pasado. Los kilos eran prácticamente los mismos, eso se puede comprar perfectamente con la factura. Incluso se incrementaron algunas partidas, como de juguetes y de balones, de pelota. Pero cuando se decidió qué se iba a hacer en la cabalgata, este año quisimos introducir como novedad, aparte de la charanga que ya está en algunas ocasiones, los mulos que van delante, etcétera, etcétera, el pasacalles, que iba pues el pocoyo y un trineo y unas cosas así inflables que iban delante. Eso, primero, ralentizaba el paso de la cabalgata, o sea, hacía que el paso, el ritmo que llevaban las carrozas fuera menor de lo normal, y por lo tanto la gente que iba en las carrozas tiraba más caramelos que si iban más rápido. Eso es evidente. Eso primero. Segundo, hay que tener en cuenta que el año pasado, porque hubo gente, por ejemplo, yo he hablado con algunas personas que participaron el año pasado también en la cabalgata, tenían más caramelos, tiraban más caramelos, porque el año pasado iba la mitad de la gente con el tema del COVID que este año, donde el año pasado iban 6, este año han ido 12, 13, 14, por lo tanto había menos caramelos para repartir. Otra cuestión es que este año la forma de distribuir los caramelos ha sido en bolsas pequeñas. Entonces, cuando se le distribuían los caramelos a las carrozas, sobre todo a los de los Reyes, pues todo el mundo, todos los pajes, disponían de caramelos a su libre albedrío, y el rey o la reina, en este caso, el rey, los Reyes Magos, pues no podían administrarlo como cuando se da en un saco grande, que es el rey el que le va dando para que vayan tirando. Por otro lado también, es verdad que a pesar de que se han tirado más pelotas, se han tirado más juguetes, decidimos cambiar, porque el año pasado hubo mucho caramelo que no se llegó a recoger en el suelo, cambiar caramelos por gominolas. Se han tirado menos caramelos y se han pedido muchos más kilos de gominolas. Y viniendo de San Julián, recuerdo yo cuando pasamos la cabalgata el día siguiente, el día 6 por San Julián, venía yo, y además que un poco frustrado, ¿no? Porque todo el mundo se quejaba de lo mismo. Digo, manda narices que al final nos hayamos equivocado en esto por los muñecos inflables, porque hemos dado las bolsas pequeñas, porque eran los mismos puntos de carga, los mismos caramelos, los mismos, pero digo, al final se ha tirado mucho más caramelo, se ha tirado de manera más desmesurada, aunque todo hay que mejorarlo, pero ¿dónde está la escasez de caramelos para que se haya notado tanto? Y me di cuenta que la gominola,
prácticamente pesan el doble que un caramelo. Y como hemos comprado kilos, hay menos unidades. O sea, por poner un ejemplo redondo, una gominola equivale a 2 caramelos. Pues entonces, si se han comprado X kilos de gominola, pues el año pasado han venido 100 gominolas, por ejemplo, pues el año pasado había 200 caramelos. Siendo 200 caramelos lo mismo que en un kilo, en kilos me refiero, lo mismo que la gominola. No sé si me explico. Que una gominola pesa el doble que un caramelo. Si hemos comprado 1000 kilos de gominola y vienen 2000 gominolas, pues el año pasado con 1000 kilos de caramelo venían 4000 caramelos. Entonces ahí un poco ha sido el tema. Pero bueno, sea como sea, eso es un elemento que vamos a tener en cuenta de cara al año que viene, tanto sean gominolas como caramelos. Habrá que tener en cuenta un poco las unidades o ver esa equivalencia en kilos para mejorar eso. También hemos visto que el pasacalle que va adelante, adelantarlo un poco para darle un poco más de ambiente a esa noche de Reyes y que no obstaculice el paso o el ritmo de la cabalgata. También distribuiremos en sacos, en vez de en pequeñas porciones, en sacos grandes a los Reyes, los caramelos, y también se hará un reparto y una reunión explicativa a la gente que va en las carrozas, porque claro, siempre han tirado los Reyes. Luego siempre he tirado a los Reyes y Herodes. Luego los Reyes, Herodes y Papá Noel. Y al final todo el mundo acaba tirando caramelos. Por lo tanto hay que ver exactamente cuánta cantidad de caramelos es necesaria, quién va a tirar caramelos, quién no tira caramelos, o qué cantidad de caramelos va a tirar cada uno. Es una cuestión organizativa. Pero bueno, yo creo que esa es la explicación de eso. Evidentemente no ha sido una cuestión presupuestaria, por una sencilla razón, porque nosotros no es que eso lo tengamos en cuenta y lo preparemos 3 días antes de la cabalgata. Nosotros que desde ya estamos trabajando en la cabalgata del año que viene, y el año pasado, una vez que terminó la cabalgata, comenzamos a trabajar en esta. De hecho, los resultados han sido este año mucho mejores por eso. ¿Qué pasa? Que el tema de los caramelos ha surgido toda esta casuística alrededor de ellos. Por lo demás, nosotros tenemos un presupuesto, que eso quede muy claro, donde tenemos desde el principio programado qué es lo que vamos a hacer, y a lo largo del año se van desarrollando todas las actividades, y a lo largo del año se van modificando las partidas presupuestarias necesarias para, bien que no sobre dinero, o bien que no falte donde creemos conveniente que no tiene que faltar. Esto está perfectamente organizado. Esto no es una cosa de llegar aquí y decir, pues yo haría esto, yo haría lo otro, y en función de si hay dinero o no le pegamos puñado a la cajeta y gastamos. No. Eso no va así, eso está presupuestado, y cuando se ha sacado el mes de actividades que se ha sacado, ha sido un mes de actividades que se viene trabajando desde hace tiempo. Equipo de gobierno con los colectivos y con las asociaciones. Hay unas actividades que tienen un coste, hay otras actividades que no tienen coste, todo tiene un presupuesto, incluida la cabalgata, y todo tiene un objetivo, que es ¿cuál? Fomentar el comercio, fomentar la hostelería, fomentar la fama del pueblo. Había muchísima gente de fuera el día de la cabalgata, que por suerte vuelve a ser una costumbre que nos visiten, que se quedaban con la boca abierta viendo la cabalgata, la calidad de la cabalgata y la cantidad de caramelos. Por ahí no sé lo que harán, estarán acostumbrados a que tiren menos, pero lo que está claro es que ha habido un mes de actividades para los vecinos y vecinas de este pueblo, para los que no han visitado, donde es más que evidente. Yo he hablado con comerciantes y con hosteleros. Dentro de la situación general, es verdad que se notan todas esas actividades que el ayuntamiento propone. Eso quiere decir pues que en esta Navidad había mucha gente implicada en todo eso, no solamente gente del ayuntamiento, sino muchísimos voluntarios, muchísimos comercios, los hosteleros, y al final eso demuestra que Marmolejo es que está vivo, que tiene actividad. Marmolejo es que no ha parado, ni Marmolejo está triste, ni está gris, ni porque haya habido este año menos caramelos por todos esos motivos que he explicado, esto sea una ruina, ni que el ayuntamiento es que sea un poco más serio. Yo creo que esto es una cuestión anecdótica, el tema de los caramelos, perfectamente resolvible de cara al año que viene, pero que en líneas generales lo que tenemos es que sentirnos orgullosos por la cabalgata que hemos sacado este año. Todos los vecinos y vecinas, no solamente el equipo de gobierno, sino todo el mundo. Yo creo que sí, que así ha sido. Hablamos un poquito de deporte, alcalde, porque creo que hay por ahí, bueno, una quejilla de que por qué se han puesto redes en el campo de fútbol, que esas redes pues no dejan ver bien el partido. Efectivamente, esa es una queja, una crítica que hay por parte de mucha gente que es usuaria del campo de fútbol, sobre todo quien va a ver los equipos de los juveniles, los equipos senior de Lútica que juegan a lo largo del campo. Esas redes se pusieron en su día porque hay que tener en cuenta que el césped, el campo de fútbol me refiero, convive con la pista de atletismo. En el campo de fútbol hay escuelas deportivas de fútbol base que entrenan por las tardes, y en la pista de atletismo hay escuelas
o en este caso hay un club de atletismo que tiene también un montón de niños y niñas que están haciendo una fabulosa labor, que también entrenan por las tardes. Por lo tanto, había muchos problemas de balonazos, de pelotazos que desde el campo salían hacia la pista de atletismo, y era difícil, bueno, pues que estuvieran los dos allí sin que hubiera problemas, que lo había. De un balonazo, hubo un problema de un balonazo que le dieron a una niña en la cabeza, gente que usa la pista en unas horas determinadas para andar. Aquello era difícil de compatibilizar, y la cuestión del horario era también muy complicada porque irremediablemente tenían que coincidir las dos actividades, la del campo de fútbol, la del césped, digamos, y la de la pista de atletismo. Bueno, aprovechando que se ha cambiado el césped, que se ha hecho una inversión de en torno a 200.000 euros, se ha cambiado los cañones de riego, se han mejorado las porterías, se ha mejorado ostensiblemente, magníficamente, todo el equipamiento del campo de fútbol, que se suma al arreglo integral que se hizo de la pista de atletismo. Una de las cuestiones que planteaba el concejal y los técnicos de cara a solucionar ese problema es ni más ni menos lo que hay hecho en todos sitios, que es poner redes tanto detrás de la portería como en los laterales cuando se juega el fútbol 7, para evitar esos accidentes, esos balonazos, y que puedan convivir la pista de atletismo con el campo de césped. Donde no hay pista de atletismo, evidentemente ese problema no lo tiene, pero en campos donde está la pista de atletismo y está el campo de césped, surgen esos problemas. Se incrementa el presupuesto que íbamos a invertir en el césped para la mejora de todo ese tipo de cuestiones, y evidentemente una de ellas eran las redes. ¿Qué pasa? Las redes son fijas, porque es lo que los técnicos plantearon en su día, que eso no es una cuestión que el alcalde diga, bueno, pues vamos a poner aquí una red o vamos a poner aquí un fardo. Eso es que no es así. Los técnicos dicen lo que tienen que hacer, ni siquiera los técnicos del ayuntamiento, los técnicos que plantean todas esas soluciones deportivas. Y además son soluciones técnicas, que son soluciones que están homologadas y que tienen que ser así porque tienen que cumplir con una serie de requisitos, de normativas, etcétera, etcétera. No obstante, reconociendo que efectivamente impide que se vea el fútbol con normalidad, como hasta ahora se estaba viendo, pues lo que se está tratando con la empresa que instaló eso y con el personal del ayuntamiento, del área de deportes, de poner las redes, no sé exactamente si es que se bajen hacia abajo o que se corran hacia un lado, de manera que cuando haya partidos se puedan correr para arriba o para abajo, o para un lado, y se pueda ver el fútbol mejor. Pero el motivo es ese, el compatibilizar los dos usos y el garantizar la seguridad de todos los usuarios y las usuarias del campo de fútbol. Pero nuevamente vuelvo a repetir lo mismo, efectivamente eso es un hándicap que hay que resolver y que se va a resolver, pero que lo que está claro es que después de tantísimos años en esta legislatura se ha arreglado la pista de atletismo, se ha arreglado el campo de césped, que es una inversión muy potente, se han mejorado las porterías de fútbol 7, todas las redes, se ha mejorado la seguridad, etcétera, etcétera, en el entorno de una de las instalaciones deportivas que más uso tienen, conjuntamente con el pabellón, en el pueblo. Por lo tanto, estamos constantemente mejorando y estamos constantemente pensando en que todo el mundo pueda hacer deporte, pero sobre todo los más pequeños, porque a partir de ahí es donde se siembra esa semilla que luego germina en un hábito saludable, sobre todo en un pueblo como este, donde por fortuna tenemos unas excelentes instalaciones deportivas en todos los sentidos. Estoy hablando del campo de fútbol, pero podía hablar también de la piscina cubierta, que tienen los usuarios que tienen, pero que podemos decir los vecinos y vecinas de este pueblo que es un privilegio que tengamos una piscina cubierta a disposición de todo el pueblo y de todo el que quiera visitarla, igual que un excelente pabellón, una piscina al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de las preguntas que tenemos por aquí va relativo al plan de empleo de Diputación. ¿Sabría usted decirnos cuándo van a empezar a llamar? En pocas semanas. Si no recuerdo mal, de esto hablamos en el mes de noviembre y explicamos que se iban a hacer ofertas tipo PER, iba a ser el mismo sistema que se hace con el PERCON, y eso ya está garantizado, con la novedad de que no solamente se van a hacer ofertas a la gente que pertenece al régimen especial agrario, sino que será al régimen general. Hay 3 códigos que nosotros solicitamos en el proyecto que Diputación nos aprobó, y esos 3 códigos son los que vamos a solicitar constantemente, y de ahí saldrán 60 y tantas personas a trabajar con el mismo convenio que se trabaja en el PER y con el mismo sistema de elección, para evitar que haya suspicacias, para evitar que haya ningún tipo de trastorno. La gente trae, lleva papeles, yo no he salido, porque al final saldrán 60 y tantos. Se va a seguir el sistema escrupuloso de solicitudes al Servicio Andaluz de Empleo, la oficina del SAE de Andújar, igual que se hace con el PER, porque ese sistema es un sistema que todo el mundo entiende, que todo el mundo tiene claro, que todo el mundo, digamos, que comprende a la hora de por qué he salido y por qué no he salido,
Los únicos requisitos era estar con la tarjeta con el cartón del paro, con la tarjeta de demanda de empleo, perdón, al día, con esos 3 códigos inscritos, que son códigos muy generales, donde puede estar todo el mundo, y en la fecha en la que solicitaremos gente, pues será cuando termine del todo la aceituna, que él ya cada vez, desgraciadamente, le va quedando menos, para que gente que no ha podido ir, que yo creo que es poca, o gente que ha tenido pocos días, se puedan sumar a ese plan de empleo. Serán 60 y tantas personas. La idea es que de aquí al verano estén todo el plan gastado, porque es un plan que ha sacado la Diputación expresamente y exclusivamente para paliar la poca aceituna, la poca cosecha que ha habido, y no tiene sentido que esto lo gastemos a partir del mes de septiembre. Lógicamente habrá que sacarlo ahora para implementar esas rentas y esos jornales que no ha dado la aceituna. Tengo que decir que los jornales que ahora se echen, estos 21 días, si no me equivoco, que se van a echar, serán y servirán para solicitar el paro agrícola, la renta agrícola también. O sea que son jornales que, aunque sean del régimen general, que no vayan por el régimen del PER, se ha negociado con la comisión que lleva eso a nivel provincial, para que los jornales sirvan para solicitar el paro, quien no los tenga. Serán 21 días, repito, mismo convenio que en el PER, y más o menos los mismos trabajos. Nosotros intentaremos reforzar la limpieza, sobre todo temas de jardinería, limpieza de alcorques, en fin, para lo que se vaya viendo que es necesario, y siempre es bueno pues tener ese recurso donde acudir. Ya te digo, por responder concretamente la pregunta, en cuanto termine la aceituna, que en fin, el otro día hablaba con algunos, 15, 20 días, debe de estar casi todo ya, la práctica mayoría del término recogido, pues poco más empezaremos a hacer las solicitudes. Perfecto. Un marmolejeño, Antonio, nos llamaba y quería saber que cuándo pensaba el ayuntamiento arreglar el tramo de carretera o de calzada que hay desde la Escuela de San Julián hasta el mismo consultorio. Él dice que, bueno, que allí hay una chapa que ya lleva tiempo puesta. ¿Que cuándo piensan arreglar eso? Se puso esa chapa unos pocos días antes de la cabalgata, recuerdo. Ahí hay una cuestión que suele pasar cuando se hace un colector, me explica los técnicos y el propio Rafa Valdivia, bueno, que siempre se hunde un poco la zona donde va la tubería, porque hay alguna filtración, porque no se haya compactado el terreno. Bueno, y es verdad que hay un tramo ahí de unos 15, 20, 30 metros, pues que ha recalcado, ¿no?, como decimos aquí en el pueblo, y que está mal. Entonces pusimos la chapa, porque en ese pozo concreto se había hundido más, por seguridad. Evidentemente no se iba a arreglar en esos días porque tenía que pasar la cabalgata, y evidentemente ahora tampoco, porque hay tráfico de coches y sobre todo de aceituna. Esa obra es una obra que es relativamente sencilla, pero sí es problemática en cuanto al tráfico, porque para arreglar eso hay que cortar esos 20 o 30 metros de calle. Ya estamos trabajando en eso, no solamente en ese tramo, sino que hemos revisado algunos tramos que hay hundidos también en el municipio. En José María Pemán hay un trozo, y en Maestro Vallejo también hay otro trozo, y en algunas zonas más. Entonces se va a arreglar, se va a compactar, se va a dejar firme, y cuando vengan a asfaltar algunas zonas del pueblo que tenemos pensado asfaltar, algo en 1 de Mayo, creo que algo también en Belén, cuando esté el equipo de asfaltado aquí, se asfaltarán esos trozos que arreglemos. Mientras tanto estará pues con un par de centímetros que se dejan, o 3 para que luego entre el asfalto, se dejará con el hormigón. En cuanto termine la aceituna, que ya deje el tráfico gordo de tractores de pasar, y el tiempo un poco mejore también, de cara a que no nos pongamos a hacer una obra y se líe a llover, pues se arreglará ese tramo. Mientras tanto, pues con la chapa quita y pon, lleva y trae, pues tendremos que aguantar todavía un poco tiempo. Pero es verdad que lo tenemos en cuenta desde el día en el que se puso el chapón. Ya se está trabajando en hacer esa mejora que entra dentro de los arreglos del día a día, aunque en este caso sí es verdad que ha habido mucha parte del colector que se hundió, y lo queremos arreglar bien, porque ese tramo tiene mucha afluencia de tráfico, tiene mucho tráfico. De hecho, además, hemos pensado en reforzar todo el alumbrado de esa calle, de la Avenida del Barco, también en las próximas semanas, los próximos meses, porque el proyecto de intentar agrandar la avenida nos denegaron el dinero por una serie de requisitos. De momento vamos a mejorar el alumbrado, y poco a poco iremos viendo qué es lo que se va a hacer, pero fundamentalmente arreglar ese hundimiento y mejorar el alumbrado de esa avenida. Ya que estamos ahí, en el centro de salud, no nos vamos a mover mucho. ¿Cuándo se va a señalizar el aparcamiento de ambulancia en el centro de salud? La gente aparca en la zona de la ambulancia, tanto en la parte de entrada de consultorio normal como de urgencia. ¿Cuándo se va a señalizar? Es lo que nos preguntan por aquí. ¿De la ambulancia? ¿De la ambulancia? La ambulancia el aparcamiento de ambulancia está señalizado, ¿no?
yo es una pregunta, a mí me ha ¿O cogido se también refiere de a aparcamiento de discapacidad, No. de movilidad reducida? Aquí pone, ¿cuándo se va a señalizar el aparcamiento de la ambulancia en el centro de salud? Yo creo, yo cuando me han preguntado, yo creo, tanto en urgencia lo tienen dentro del aparcamiento, creo. En urgencias tienen el aparcamiento que nos pidieron un sitio y tienen allí dentro una pequeña cochera, un cobertizo. Sí, para que y luego lo que... Y luego la propia puerta de urgencias también la usan. A lo mejor lo que quise Y que no está luego por el señalizado. lado de la entrada principal creo que está señalizado el aparcamiento porque justo delante del centro de salud ahí hay un aparcamiento para urgencias que puede usar la ambulancia. No sé, de esta forma hablaré con la policía y que mire exactamente, le pasaré la pregunta y que la mire, pero yo creo que está señalizado el aparcamiento de la ambulancia. Sí, eso es lo que pone. Pues... ¿Cuándo se va a señalizar el aparcamiento de la ambulancia, ambulancia en no... el centro de salud? Pues el aparcamiento de la ambulancia está garantizado. Yo creo que está, salud, yo creo que también que no tiene está, que ir ¿sí? la ambulancia aparcada a ningún sitio que no sea allí alrededor del centro de salud, que tiene sitio. De todas formas, se lo diré a la policía y que lo mire. A lo mejor que lo tiene y está un poco borroso, o no lo tengo. Bueno, yo ahora pero, ya me quedo un poquito también parada, pero bueno, es cuestión de que yo se la he preguntado. La policía a ver exactamente para que luego no digan que quitamos preguntas, que no quiero que la gente se piense que quitamos las preguntas. Eso es verdad, lo decías tú al principio. Cualquier pregunta, las instrucciones que yo algunas, si las mandan con suficiente tiempo, las puedo ver. Por ejemplo, ayer me pasaste algunas. Sí, a última hora. Y le puedo echar un vistazo, pero que las preguntas, todas, las instrucciones que hay es que todas las preguntas que entren por todos los medios, sea por Facebook, por WhatsApp, por la radio, por teléfono, por donde sea, todas, que se contesten, más chicas, más grandes y del tipo que sean. Y esta, evidentemente, la va a ver la policía. No tengo una respuesta así. Me resulta extraño, pero lo mirará a la policía. Bueno, ahí está. Otra de las preguntas que tenemos por aquí, y ya no viene bien porque ayer fue el Día de la Patrona, ¿por qué hay empresas que trabajan el Día de la Patrona de Marmolejo y no son sancionados? A ver. Yo no te puedo responder al por qué trabajan, te puedo responder al por qué no son sancionados. No son sancionados porque hace ya tiempo cambió la ley y el ayuntamiento no tiene competencia ni potestad para poder sancionarlo. De todas formas, es una cuestión de convenio de las empresas. Nosotros declaramos el día 24 de enero y el día 5 de septiembre como fiesta local. Y eso entra dentro del calendario laboral que los trabajadores y las trabajadoras tienen que negociar con los empresarios, o bien en el convenio colectivo o en el convenio específico que tengan en cada centro de trabajo. Yo sobre esto... Creo que como muchos vecinos del pueblo podemos escribir un libro, no solamente en la etapa de alcalde, sino en la etapa de concejal. Cada uno debe de ser consecuente. Yo entiendo que hay negocios que no se pueden cerrar, negocios que no es conveniente que no se cierren, negocios que podrían cerrarse, negocios que cierran, yo qué sé. Es que todo el mundo... yo ayer precisamente estuve en Sevilla de viaje porque tenía una reunión concertada y no estuve, pero bueno, estuve al tanto de si hubo mucha gente o no en la procesión. Bueno... Había bastante gente, afortunadamente, sí. Y había muchos negocios que cerraron, unos cierran por la mañana y luego abren por la tarde. No lo sé, eso es una cuestión polémica desde hace mucho tiempo, pero que nos acordamos de esa cuestión cuando llega el día de la patrona. Al día siguiente o ese mismo día vemos quién ha abierto y quién no ha abierto. El ayuntamiento está claro que no puede obligar, está claro que no puede sancionar, está claro que sugiere, en cierta medida, que cierren. Pero bueno, dentro de lo que cabe, nosotros lo que depende del ayuntamiento lo paramos todo. Empresas que nos trabajan que son de fuera, bueno, nosotros ese día evitamos, a no ser que sea una urgencia, el trabajar. Pero no podemos, digamos, mandar en la casa de nadie. Yo creo que esto tiene que ser una cuestión colectiva. Yo siempre hago un llamamiento en todo este tipo de cuestiones al sentido colectivo, de pueblo, al sentido común, que entre todos y entre todas nos tenemos que dar. El parar, la fecha, el momento, el día... A lo mejor hay que plantear cuándo hacer la procesión, a lo mejor hay que plantear difundirla de otra manera, no sé, es una cuestión que nos compete a todo el mundo, evidentemente también al ayuntamiento, porque tiene que estar ahí. Pero yo creo que a nivel de promoción nosotros hacemos lo que se nos pide, incluso vamos un poco más allá para intentar, tanto la Virgen de la Paz como San Julián, engrandecerlo, enaltecer esos días. Y también intentar que la gente participe. Ha habido años en los que se han hecho actividades a petición de los dirigentes de la
de la cofradía o de la hermandad, no sé, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Nosotros también hemos intentado alguna vez pues tener iniciativas en cuestiones que han resultado bien, otras mal, en fin, son días complicado, porque enero, 24 de enero, la aceituna, etcétera, etcétera, es complicado. Luego septiembre también nos pilla un poco viniendo de las vacaciones, en fin, eso ya es una cuestión de la gente. Pero yo creo que podríamos trabajar entre todos en mejorar esos días. Y, hombre, la verdad es que tener que poner un anuncio porque no hay costalero ese día, al final, nadie tiene la culpa de eso. Ni la tiene el cura, ni la tiene el ayuntamiento, ni la tiene los patronos. Pero bueno, algo entre todos no estaremos haciendo bien, y cuando digo entre todos me refiero también al pueblo en general, no es una cuestión, pues el cura tiene la culpa, o el alcalde tiene la culpa, o la presidenta o el presidente que haya, no, yo creo que es una cuestión que deberíamos de ver entre todos. Pero dejando muy clara la respuesta, era ¿por qué abren y por qué no las sancionamos? Efectivamente, ¿por qué no se sancionan? Si las pudiéramos sancionar, evidentemente, actuaríamos de otra manera. Y abren, bueno, pues cada uno sabrá por qué abre. También es lo que ha dicho el alcalde, que bueno, que la verdad es que hay comercios que se pueden cerrar y otros que no, porque por ejemplo, hablamos de un restaurante o un bar, si es el día de la patrona y tú sales, a ti te gustaría tomarte esos días. Por eso digo que es una cuestión a nivel de colectivo. Si el tema de los bares tienen un convenio que tienen que negociar o que se ponen de acuerdo con sus empleados, el dueño del bar, evidentemente. Y si el 24 es festivo y lo trabajan, pues no sé. O a lo mejor el 24 resulta que el martes es el día de descanso del bar y ese día abre y descansa otro día. Porque son servicios que pues a lo mejor ha pensado lo mismo uno de la tienda, o tienen negociado abrir X días de fiesta al año. Antes sí estaba regulado eso de otra manera. Antes los pequeños comercios estaban limitados a una serie de domingos y días festivos, las grandes superficies también, pero aquello cambió y no hay una normativa, digamos, que le dé al ayuntamiento competencia para poder obligar a cerrar en un día de fiesta u otro. Nosotros lo que sí hacemos es aprobar por pleno los 2 días festivos para que eso tenga validez de cara a la negociación colectiva que tengan los trabajadores. No sé, el MAIMAS, por ejemplo, trabajadores todos los años piden un certificado para que conste cuáles son los días de fiesta para ellos negociar los días que tienen. Pues bueno, se comprende que es una cuestión que se tiene que negociar así, de esa manera. Evidentemente cerrar todo sería absurdo también, porque si es un día de fiesta y cerramos los bares, los cerramos todos, bueno, quizá el tema de la aceituna, que es donde más gente se va ese día y se nota más, quizá el tema de, en fin, no lo sé. De verdad es que yo tengo una experiencia que no la voy a contar ahora, pero sí la he contado en privado en algunas veces, así un poco de gracia, de un año que intenté poner de acuerdo a la cooperativa y a los puestos de compra, y bueno, aquello resultó gracioso al final, pero bueno, cada uno hizo caso, hizo tal, pero bueno, a unos más regañadientes que a otros. Pues yo digo que es difícil y cada uno tiene que ver las circunstancias. Hay gente que no tiene más días para coger la aceituna, hay gente, no lo sé, que son tantas casuísticas y tantas historias, y cada uno es, entre comillas, libre de hacer lo que vea conveniente, pero sí es verdad que por otro lado, pues esa sensación de que es nuestro patrón o nuestra patrona, pues tenemos que fomentarla un poco más, porque luego nos volcamos en otras fiestas. Es complicado y polémico hablar de eso, ¿eh? Sí, pero lo que sí está claro es que el ayuntamiento no tiene autorización para cerrar un comercio. No tiene autoridad, no tiene competencias para cerrar un comercio ni sancionar un comercio porque habla un día de fiesta, por mucha fiesta local que sea. De acuerdo. Bueno, pues vamos por la última pregunta y bueno, yo creo que esta va a ser un poquito más extensa. Vamos a hablar de dinero, alcalde. Vamos a ver cómo estamos. Por aquí nos comentan que en el periódico que han repartido por la localidad hace unos días había unas declaraciones de usted, precisamente, del alcalde, que aseguraba que la deuda ha bajado un 300%. Es lo que dice, lo que ha dicho en el periódico el alcalde de Marmolejo. ¿Cómo es eso posible? ¿Estaríamos hablando de que ya no tenemos deuda? Vamos a ver cómo planteamos esto. Hombre, matemáticamente, si aplicamos eso que ha dicho el alcalde de Marmolejo, que he dicho yo, claro. El hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Está escrito, según el periódico. Eso lo pone. Y no dudo que lo dijera en la entrevista que me hicieran desde la radio o de la televisión. Lo leía en el periódico. Anoche, precisamente, me ha llamado la atención el titular. Y supuestamente, pues seguro que lo dije, pero también, evidentemente, es una forma de hablar dentro del contexto. Pues si ha cambiado la situación del ayuntamiento un 300%, es por exagerar y por poner de manifiesto que evidentemente le hemos dado la vuelta. No, lo siguiente,
y eso no quiere decir que no tengamos deuda o que tengamos más 200%, porque ya hemos cambiado en un 300% la situación. Lo que sí es verdad es que el ayuntamiento tenía, y lo he dicho en muchas ocasiones, 11.300.000 y pico euros de deuda por todos los conceptos que el ayuntamiento, tanto la deuda comercial como la deuda financiera, en fin, todos los conceptos que pudiera tener el ayuntamiento que debiera, y hoy están en poco más de 6 millones de euros. Es verdad que se ha reducido prácticamente a la mitad la deuda. ¿Eso quiere decir que haya bajado la deuda a un 300%? Yo creo que eso está sacado fuera de contexto y si lo dije así, evidentemente no, pero lo que quise decir está claro. Dicen que hablo mucho, ya es verdad. Hablo mucho porque quiero que se expliquen las cosas, que la gente las sepa. Y esto de los 11.300.000 euros que se han convertido en 6 millones y pico, lo habré dicho 20 veces. Pero bueno, si cada vez que lo digo hay una persona que está escuchando y que lo entiende, una persona más que se suma a ese conocimiento que hay que tener de a qué se ha dedicado este alcalde y este equipo de gobierno, no solamente durante estos últimos 4 años, sino durante los 8, las 2 legislaturas que llevamos gobernando. El hecho de que haya cambiado un 300% es como decir que ha cambiado de la noche al día. Simple y llanamente, esa es la explicación. ¿Ha cambiado? ¿Qué quiere decir usted con que se ha rebajado la deuda o ha cambiado la situación un 300%? Bueno, pues es un símil como si decimos que ha cambiado de la noche al día. Y tan cierto es el del 300% como el de la noche al día. Porque en el periódico recuerdo algunos datos, que por cierto ese periódico no lo echa el ayuntamiento, que ese no es un periódico que nosotros editemos. Es un periódico que se echa por varios pueblos, una empresa que se dedica a eso, que con la publicidad y con tal y cual, y una página web que tiene, y unas entrevistas que hacen, pues se va financiando, y aquí en Marmolejo pues lo tiran una vez al mes. Y evidentemente pues son muchas noticias del ayuntamiento, de la gestión, pues en fin, se dedica a eso, igual que en todos los pueblos. Pero en ese periódico cogen datos de una entrevista que se me hizo en la radio televisión local, donde recordé un poco de dónde veníamos, y eso es fundamental. Que también hice un repaso, en cierto modo, de eso cuando tuvimos el pleno en el que se aprobaron los presupuestos para este año, 2023. Porque es fundamental que sepamos, primero, dónde estamos y nos critiquemos, intentemos mejorarnos, nos demos las gracias, nos demos la enhorabuena, nos sintamos orgullosos, nos frustremos porque todo no lo hemos conseguido, todas las sensaciones que queramos. Pero que también tenemos que saber de dónde partimos. Y yo no me voy a remontar a la época de los romanos, me voy a remontar a la transición, o me voy a remontar a la república, no, yo me voy a remontar a hace 8 años, que son, digamos, los 8 años en los que yo he sido responsable directo y único, en cierto modo, de cómo ha ido el pueblo en todos los aspectos, pero en el económico, evidentemente, más. Digo responsable único porque, evidentemente, tengo un equipo de gobierno, la responsabilidad es compartida de todo el mundo, pero yo quiero entender que es el alcalde siempre el que maneja un poco el ritmo y las prioridades del equipo de gobierno. Y cada uno tiene una responsabilidad y se podrá equivocar un concejal o una concejala, y eso tendrá sus consecuencias, pero evidentemente siempre el alcalde es el que tiene que hacer algo ante alguna equivocación, algún error. Rectificar, modificar, cambiar, lo que sea. Decía, en el 2015... por eso digo de la noche al día, y un 300%. Había una deuda encima de la mesa del ayuntamiento de 11.300.000 euros. Pero vamos a desgranar eso, porque eso parece que es un número muy grande, y eso parece que se nos escapa de las manos. Pero sí que verse sentado allí con 11.300.000 euros de deuda en el mes de junio, cuando había que pagar a los trabajadores, yo creo que fue el 14 o el 15 de junio, cuando me senté a trabajar, tomamos posesión el fin de semana de antes, había que pagarle a los trabajadores, 10 o 15 días después, la nómina de junio más la paga extra. Y en el ayuntamiento se debían 400.000 euros a Endesa. Se debían 60.000 euros en teléfono. Se debían 70 y tantos mil euros en abogados. Que curiosamente todos esos abogados habían sido contratados para intentar inhabilitarme y que yo no me presentara a las elecciones y, en fin, barbaridades macabras. Se debían 4,5 millones casi de euros de sentencias judiciales firmes para devolver terrenos del polígono. Se debía los fondos Miner, que creo que en el periódico pone que son 11 millones, se han equivocado. Los fondos Miner llegaron a 2.700.000 euros. O sea, todo eso se debía 1.100.000 y pico euros, quizá algo más, estoy hablando de memoria, a proveedores de cosas que se tardaba en pagar un año una factura. Pues, ante esa situación,
Nosotros nos pusimos a trabajar, nos arremangamos, priorizamos cosas, dijimos que sí, dijimos que no, esto sí, esto no, esto se hace, lo que es gobernar y trabajar. Y buscamos mucho dinero fuera. Seguimos buscando. El ejemplo que siempre pongo, 6 millones de euros es lo que este ayuntamiento es capaz de generar por sí solo. 6 millones de euros, lo que los vecinos y vecinas de Marmolejo, lo que nos viene, lo que nos corresponde, lo que nos toca, lo que tenemos firmado, 6 millones de euros. Luego, cuando echamos las cuentas y liquidamos el presupuesto, hemos gastado 9 porque hemos ingresado 9. Por lo tanto, 3 se han buscado fuera, con subvenciones, con ayuda. Ese trabajo, ¿qué resultado ha dado? Pues que todo eso que yo uso para que la gente sepa y pueda tocar y cuantificar y hacerse una idea de la situación en la que estábamos, ha desaparecido y se ha convertido en una situación complicada, evidentemente, como la que estamos viviendo, pero no tiene nada que ver con la que había en el 2015. Tardamos en pagar la factura días. Es más el trámite administrativo ahora que el hecho de tener que pensar que se paga o que no se paga, que eso ha dejado de existir en el ayuntamiento. Yo recuerdo, y creo que lo he puesto en alguna ocasión de ejemplo, que en la primera legislatura, los 2 o 3 primeros años, hasta que pudimos un poco enderezar el rumbo, había deuda desde el 2012. Nosotros abandonamos el ayuntamiento, Cristóbal Relaño dejó de ser alcalde en el 2011. Pues desde el 2012, después de los planes de pago a proveedores, etcétera, etcétera, había deuda hasta el día en el que yo estaba actuando como alcalde y gobernando. Y Juan Ignacio, que era el tesorero, me subía un estadillo, pues cada 2 semanas, intentando ver qué es lo que pagábamos. Y yo tenía que pagar cosas del 2012 y cosas del 2015, cosas del 2012 y cosas del 2016, cosas del 2013 y cosas del 2017, para ir pagando lo que hacíamos y para ir pagando la deuda de atrás y buscando dinero para hacer cosas que nos sobrara dinero y poder pagar deuda y facturas de atrás. Y hay una ley que establece una prelación de pago donde evidentemente no tenía más remedio que saltármela. Y evidentemente el interventor lo reparaba. Y evidentemente yo, por la buena marcha del negocio, cogía y levantaba ese reparo para poder pagar. Porque si no es que me tenía que haber limitado a pagar solamente la deuda que yo hubiera generado en el momento tal, o no tenía que haber hecho nada y haber pagado con el dinero que teníamos toda la deuda que venía de atrás. O sea, hemos hecho encaje de bolillo para que esa deuda se convierta hoy en una deuda, primero agrupada y refundida, en algo más de 6 millones, 6.400, 6.500. Que cuando llegue mediados de año se pagará otra parte del préstamo, que ya está el dinero preparado, consignado, con liquidez, para reducirla pues en torno a medio millón de euros. Luego que se puedan desarrollar proyectos. Hemos hecho muchísimas cosas y ahora llegan las fechas en las que hay que dar cuenta de esto, que he dado cuenta siempre. Desde el primer día intento explicar en la radio, en la televisión, en reuniones, el alcalde responde en la calle, en asambleas con los compañeros del partido, reuniones con asociaciones, donde sea explico qué es lo que hacemos nosotros, a qué nos dedicamos, por qué la situación está así, por qué esto está mal y por qué esto está bien, por qué eso sí se puede hacer y esto no, por qué no hemos llegado allí. Ese es mi objetivo, intentar explicar a la gente que independientemente de que la voluntad sea la mejor, porque eso es como el valor en la mili, se presupone, el esfuerzo que hacemos por llegar es, yo creo, inconmensurable, en el sentido de que no nos damos por vencidos, no nos rendimos y no nos limitamos a decir, esto es que la deuda, esto es que la herencia, no. Rara vez he nombrado yo a nadie aquí, pero ahora sí es verdad que hay que marcar ese camino por el que venimos, porque no se nos tiene que olvidar, entre otras cosas porque no lo podemos volver a repetir. A mí que más me gustaría que asfaltar otras 20 calles más, o que arreglar otros 30 colectores más, o que, no sé, o que hacer 20 planes de empleo. Pues si es que el dinero que hay es el que hay, si es que buscamos dinero hasta debajo de las piedras, si es que me ven entrar en Diputación y tiemblan. Cuando me ven entrar con el maletín en la mano, miran a ver si llevo papel o lo llevo vacío. Por ejemplo, porque por algo viene. Porque es que es verdad que necesitamos el apoyo de Diputación, de la Junta, del Estado, y a mí me da igual quién gobierne en la Junta, o quien gobierne en la Diputación, o quien gobierne en Madrid. Yo le pido a todo el mundo, de hecho ahora tenemos fondos de la Junta de Andalucía, fondos del Estado y fondos de la Diputación. Estamos manejando fondos de las 3 administraciones, pero todo lo que podemos. Por aquí tengo, que siempre lo llevo, el resumen de las subvenciones, que prácticamente cada 2 semanas lo actualizamos. Pedimos dinero a todos sitios. Evidentemente, en algunos sitios me cuesta más trabajo sacarlo, en otros me cuesta menos, en fin, lo que pasa en estas cosas de la política. Pero yo le pego bocado a lo que le tenga que pegar por traer un duro a Marmolejo, y a mí no me da vergüenza de pedir para mi pueblo. Si tuviera que pedir para mí, a lo mejor sí me daba vergüenza.
Pero pidiendo para mi pueblo y para los vecinos, no. Pues todo eso, con el esfuerzo ese, con el trabajo de mis compañeros, de mis compañeras, con la implicación de los trabajadores, las trabajadoras y con el empuje de todo el pueblo, hemos conseguido que esto cambie un 300%, que esto pase de la noche al día, que eso es lo que yo he querido decir en esa entrevista. Que a pesar de la situación en la que arrancamos, que después cuando ya estábamos levantando un poco la cabeza llega el dichoso COVID y las cierra negocios, cierra ayuntamiento, la crisis, todo eso le afecta también al ayuntamiento. Yo siempre comparo al ayuntamiento como una familia o como un pequeño autónomo. Todo nos afecta a nosotros también. Si sube los impuestos, el tipo de interés, si sube los materiales, todo nos afecta a nosotros también. Teníamos un dinero para hacer la pasarela, hemos conseguido 71.000 euros, que era lo que costaba el proyecto de red eléctrica, y ahora hay que ponerle un poquito porque ha subido el hierro, porque si te dan presupuestos con validez de 2 semanas, porque el precio fluctúa en un sentido u otro. Igual que una familia, igual que un pequeño autónomo. Pero a pesar de que llegó el COVID, como te decía, y eso revolucionó todo, y no hace falta que lo explique, que lo explicaré cuando llegue la hora, porque nadie tiene que olvidar lo que supuso el COVID y de la manera que se manejó el COVID, porque los responsables políticos no estamos solamente para salir en las procesiones y echarnos la foto, ¿no? Tenemos que estar a las duras y a las maduras. Y la gente sabe, y yo se lo voy a recordar, que desde el primer día hasta el último no faltó su alcalde del despacho, con un grupo que conseguí que se quedara, que pactamos que se quedara en el ayuntamiento conmigo para los servicios mínimos, con mucha gente teletrabajando, pero que el alcalde todas las mañanas cogía su maletín y se iba al ayuntamiento a trabajar, a tomar decisiones, a ver si compraba mascarillas, a ver si no las compraba, a ver qué daba, a ver qué no daba, a ver qué hacía, hasta que llegó el punto en el que el equipo de gobierno y el alcalde se tiró a la calle con la ayuda de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, casa por casa, según el censo, con un trabajo que estuvimos un mes clasificando mascarillas porque ahora las mascarillas te las encuentras tiradas en la calle. En aquel momento las mascarillas eran billetes de 100 euros y al que le diera una mascarilla que no le tuvieras que dar, se apañaba un lío porque el otro era un agravio comparativo. Pues nos tiramos a la calle sin saber lo que íbamos a pillar o lo que no íbamos a pillar, hasta dónde iba a llegar eso, para darle la mascarilla, porque ¿quién lo iba a hacer eso? Si no somos los políticos que voluntariamente nos presentamos a unas elecciones. Los trabajadores, pagándole, obligándole, ¿quién? Pues nosotros lo hicimos. ¿Por qué? Porque somos el equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos aquí para eso, porque nos tocó vivir el COVID. Y cuando pasó el COVID, ayudamos a las empresas locales de construcción, de herrería, de pintura. Cuando pasó el COVID, ayudamos a los comercios, ayudamos a la hostelería, ayudamos a quien pudimos. Y ya que pasa el COVID, parece que estábamos respirando un poquito, pues llega la guerra de Ucrania. Cambia los precios, esto ha sido un desastre, todo se modifica, todo cambia, inestabilidad en los gobiernos, pues todo eso lo hemos padecido nosotros. Pero a pesar de eso, hemos conseguido que Marmolejo, desde su día, poquito a poco, se volviera a poner en marcha. Con esfuerzo y con trabajo, pero volvió a andar, a avanzar poco a poco. Después conseguimos que a pesar de todo, siguiéramos funcionando y por un buen camino, que es complicado. Que lo fácil es llegar y prometer y luego hacer... No. Con lo que dijimos que íbamos a hacer, con la situación que había, nos adaptamos y conseguimos avanzar, ponernos en marcha por un buen camino. Por un camino que entre todos habíamos decidido. Porque es fundamental que estas cuestiones las apoye el pueblo. Y estoy seguro que Marmolejo va a seguir adelante, pase lo que pase y vengamos de donde vengamos. Porque tenemos capacidad, tenemos recursos, tenemos posibilidades y sobre todo tenemos oportunidades que están ahí encima de la mesa y que no las vamos a desaprovechar. Va a seguir adelante Marmolejo, va a seguir desarrollándose, porque Marmolejo es un pueblo vivo. Marmolejo no es un pueblo que esté muerto. Marmolejo es un pueblo que tiene los problemas que pueda tener cualquier otro pueblo de España, cualquier otro pueblo de Andalucía, cualquier otro pueblo de Jaén, pero que quizás por otro lado tenga otras posibilidades que otros muchos pueblos no tienen. Y no quiero desmerecer a nadie, pero nosotros tenemos un sector turístico que está ahí, a pesar de las circunstancias, fraguándose. Tenemos también un polígono industrial que, aunque algunos lo tacharon de una estafa y de que era algo imposible, en el mes de marzo van a entrar los proyectos de Luis Piña, de los 30.000 metros construirá 20.000 en una primera fase. Tenemos licitaciones de parcelas, hay empresas que ya están trabajando ahí. Hoy, sin ir más lejos, está IFAGE haciendo la línea interior con los 750.000 euros. Marmolejo está vivo, hay actividades. Los bares abren y cierran, las tiendas abren y cierran, cada uno pues en circunstancias, en función de sus circunstancias.
de si tienen que descansar, de si no tienen que descansar, cada uno se lo monta como ve conveniente. Pero es verdad que Marmolejo no está muerto. Marmolejo pierde personas, pierde habitantes, evidentemente, igual que el 90% de los pueblos de la provincia de Jaén. Datos. Y no es una cuestión de que se vaya la gente, que también, como siempre, se ha ido. Y evidentemente, las personas que tienen unas cualificaciones que ahora mismo no pueden desarrollar en el municipio, pues se tienen que ir. Pero es simple y llanamente porque se mueren más del doble de los que nacen. Por lo tanto, hay una merma en esa. Pero eso es una cuestión que nosotros también estamos intentando incentivar. Pero eso no quiere decir que Marmolejo esté muerto. ¿Quién puede decir que Marmolejo esté muerto? Con las actividades que hemos tenido durante diciembre, con las actividades que hemos tenido durante el verano, con las actividades que tuvimos el 27 de mayo, con las actividades que hemos tenido con los carnavales, que vamos a tener dentro de poco con los carnavales. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias que nos hemos encontrado, que llevo 8 años de alcalde y se los digo a mis compañeros, administrando miseria, pagando trampas, arreglando problemas, arreglando pleitos, arreglando líos. Pero bueno, además de eso, ¿hemos hecho un montón de cosas? Sí. ¿Podemos estar satisfechos? No. Orgullosos, pero no satisfechos, porque quedan muchas por hacer. Pero también hemos conseguido no tener que pedirle a los vecinos ni un duro más, ni uno. Al contrario, hemos bajado tasas, hemos bajado algunos impuestos. Sin ir más lejos, va a haber este pleno una rebaja del impuesto de instalaciones, construcciones y obras, para que la gente pague menos obras, sobre todo las obras mayores, las obras grandes, y las inversiones que puedan venir de fuera se sientan más cómodas, fiscalmente hablando, en el municipio y puedan desarrollar su actividad para generar empleo y riqueza, porque son los de fuera, de fuera me refiero a las iniciativas privadas, sean de Marmolejo o sean de fuera de Marmolejo, los de fuera del ayuntamiento, los que tienen que tener esa iniciativa, pero evidentemente el ayuntamiento tiene que estar ahí. A pesar de todo, Nani, nos pusimos en marcha, a pesar de todo, mantuvimos un rumbo firme, constante y por un buen camino. Y a pesar de todo, le pese a quien le pese, Marmolejo avanza y Marmolejo va a seguir adelante. Y para eso no hay nada más que una fórmula. Trabajar, esforzarse todos los días, ser consecuente, ser honrado, ser comprometido, pero sobre todo y fundamentalmente, yo necesito ese ingrediente. Si no, no sale esto como a mí me gusta. Que la gente se implique, que la gente forme parte de esto. Y la gente tiene muchas maneras a lo largo de una legislatura de formar parte del proyecto de su pueblo. Pero sobre todo, cada 4 años hay un día muy señalado, que es en el que todo el mundo tiene que decir, ahora me toca a mí, como vecino y como vecina. Y llegará el momento de pedir esa responsabilidad, entre comillas. Pues que así sea, dale las gracias, ya no tenemos más preguntas. La invitamos al mes que viene, no sabemos el día, pero ya lo diremos. Y bueno, pues iremos recogiendo preguntas y sobre todo respondiéndola como la ha respondido el alcalde, y que no dejamos ninguna atrás, y sobre todo bueno, pues escuchando la petición de los marmolejeños. Que tenga un buen día, alcalde. Muchas gracias.